En este episodio de Te lo cuento en una chela, vamos a hablar de una película de mis favoritas que se llama Druk, o en inglés le pusieron Another Round. Salud. Salud para empezar. Muy ad hoc. El capítulo. Muy ad hoc con el Exactamente. Como les decía, es una de mis películas favoritas. Estuvo nominada a los Oscars y me parece que ganó Mejor Película Extranjera. El actor principal de esta película es Matt Mikkelsen. Y un gran elenco, más allá de que Matt sea como el actor más conocido. Siento que en general todo el elenco es como muy bueno. Todos en su papel te transmiten lo que te quiere decir cada personaje. Muy a grandes rasgos, la película va de un grupo de hombres que tienen pues su crisis de la mediana edad. Y el protagonista, que se llama Martin, que es el personaje de Mads, él vive pues bastante encerrado en la vida que lleva. Como todos los amigos protagonistas son maestros, alguien llega con la idea de una teoría que existe en la vida real, de un científico que decía que todos los humanos nacemos con 0.05% de alcohol en nuestra sangre, pero que lo perdemos mientras crecemos. Entonces la teoría que él pone es que si nosotros recuperáramos ese 0.5% de alcohol, estaríamos como más felices. Ellos en un intento de hacer algo diferente con sus vidas empiezan a intentar desmentir esta teoría, y pues esto los mete en un chingo de problemas. Bueno, los va llevando, ¿no? Los va llevando Sí. a través de vivencias como divertidas que forman el grueso de la película. ¿Qué te pareció en general? Toda la composición me parece muy, muy bien lograda. Como dices, son profesores. El que presenta la teoría es el psicólogo. Y pues de hecho la comenta porque Martin tiene una crisis, ¿no? En la que reflexiona sobre su pasado y él siente que falló, que está fallando, que falló en su vida. Así mismo, ¿no? Como que me Así. fallé a mí, ¿no? Sí, ajá, se siente insatisfecho. Digo, la presenta el psicólogo en esta cena que tienen, que es el cumpleaños justo del psicólogo, su cumpleaños número 40, creo que los otros son un poquito más grandes. A partir de ahí es que le propone el experimento y ellos ya al estar alcoholizados deciden poner a prueba la teoría, ¿no? Decir qué tal que es cierta. Y entonces deciden empezar a incluir un poco de alcohol en sus vidas. Y el primer experimento es Ir a trabajar, ¿no? ir a trabajar y llevan sus botellas. Y primero empieza Martin, ¿no? Empieza él. Él toma sin siquiera saber si está en el 0.05%. Y se siente bien, ¿no? Él había recibido comentarios negativos sobre su clase, sobre unos alumnos, y los papás le habían ido a presionar porque querían que tuvieran mejores clases. Entonces, él al otro día, ya cuando va alcoholizado, obtiene buenos resultados, ¿no? Entonces, él empieza a ver que sí funciona o que él se siente bien, y ya comenta con sus otros amigos, y es cuando los otros empiezan también con el experimento. Ahí, ¿cómo lo viste? O sea, Es que, de hecho, desde que tienen como la escena en la que es el cumpleaños de su amigo, podemos ver como todo el viaje del personaje de Mads, porque él es como renuente al inicio, como que no le late tanto la idea, y se va desmoronando, ¿no? O sea, porque está tomando casual un poco como parte de la escena, y le va pegando, y él va como teniendo esa catarsis que dices así de cómo le he fallado a mi vida. Y pierde el control, se pone pedísimo, y ya después de eso como que decide si aceptar la propuesta de los demás, ¿no? Pero como que pasa de quererse engañar a que todo está bien, a sentirse culpable por eso, a sentirse presionado, a sentirse triste, hasta que de repente pues, por lo mismo del alcohol como que se libera. Y es cuando accede al experimento. Y después en el trabajo también, como dices, ¿no? La presión de los alumnos y de la clase lo hacía que, aunque supiera ser un buen maestro, no sabía cómo transmitirlo. Y siento que el alcohol para él funciona como para desinhibirlo y relajarlo, porque pues, es un tipo como muy... que su vida lo tiene como muy tenso, muy a la defensiva, en todos sus aspectos de la vida, ¿no? Profesional, con su esposa, con sus hijos, hasta con sus amigos. O sea, él es como un poco más desapegado y más como tight, por así decirlo. Es gracias al alcohol que se empieza como a soltar un poquito, siento yo. sí. La verdad es que, o sea, no nos platica mucho la película antes o por qué está en ese estado. Simplemente así lo presentan
y después con el alcohol pues se nota luego la diferencia, ¿no? Él es una persona con más confianza, o sea, porque él tiene logros académicos y si lo ves como de ese lado, dices, es un maestro, es una persona exitosa que de seguro le va bien, pero en su vida personal y como él se ve a sí mismo y cómo se siente, te das cuenta de que él no lo ve así. Y por eso ha estado como en este estado letargado de clásico maestro que va y solo lee el libro en su clase porque pues, está aburrido, no le gusta. Pero pues poco a poco con el alcohol vamos viendo cómo se libera como de estos juicios que él mismo tiene. Entonces, pues es muy divertido y muy interesante ver cómo se desarrolla este experimento, porque además no lo toman simplemente por el juego del alcoholismo, ¿no? Sí toman notas y ponen atención sobre qué efectos tienen sobre sí mismos. Muy nerds. Ajá, muy académico todo. Y bueno, los demás el psicólogo tiene problemas con su esposa, tiene sus hijos pequeños, el otro, el maestro, tiene su perrito que está enfermo, él también tiene como ahí problemas de soledad, de depresión. Es el como de educación física, ¿no? La educación física, ajá. Él, y además está... El músico, el de música. El de música. El de música también creo que es una cuestión de insatisfacción con su vida y con lo que está logrando como maestro con sus estudiantes, ¿no? ¿Qué opinas del maestro de música que ve al estudiante preocupado por su examen de psicología y le recomienda que tome alcohol, ¿no? Para relajarse, que era su problema? Pues, o sea, siento que sí puede ser como problemático, pero también te habla como del estado en el que ellos estaban en esa parte de la película en la que de verdad creían que estaba siendo una solución, porque es como la parte más alegre de la peli, ¿no? Ese planteamiento, ese inicio del experimento, donde realmente todos ven como un impacto positivo en su vida al echarse sus tragos antes de... Entonces siento que él como en esta euforia ve al chico en su estrés y se le hace como una buena idea recomendarle eso, sea moralmente cuestionable o no. Pero siento que lo hace más como desde ese sentido como de compartir lo que él estaba viviendo y lo que él estaba funcionando y desentendiéndose como de las consecuencias o interpretaciones que eso pudiera tener. Yo así lo sentí. ¿Tú cómo lo viste? No recuerdo bien si ellos ya son mayores de 18, ni siquiera si allá sea legal, a lo mejor es legal beber desde antes. Pues es que ves que hasta tenían su festival en el que todos se ponían bien pedos. Es que es como es final de prepa e inicio de universidad, ¿no? Ajá. Entonces siento que todos los morros tienen como entre 17, 18, como que han de estar en esa línea. O sea, por ese lado, moralmente y éticamente no creo que no había ningún inconveniente. El problema era pues usarlo pues como solución temporal a su inseguridad, a sus nervios, porque al final este comportamiento lo pudo repetir en futuros exámenes, ¿no? Para lidiar con la vida quizá. Entonces por ese lado creo que sí representa un problema, pero en ese momento pues lo ayudó quizá de forma inconsciente, ¿no? Quizá no fue el alcohol, no fue la cantidad suficiente o el tiempo suficiente para que le hiciera efecto, pero psicológicamente él se sintió más relajado y pudo contestar a la pregunta. La pregunta es sobre qué significa la ansiedad para Kierkegaard, que es un filósofo, creo que también es danés. Y bueno, aquí me gustó mucho la respuesta, que es cómo aceptamos que fallamos, ¿no? Y cómo tenemos que aceptar que fallamos para amarnos a nosotros mismos y amar a los demás como seres imperfectos, ¿no? Aquí, ¿qué opinas de esa parte? Pues ahí va muy de la mano con los personajes, ¿no? Porque como ya dijimos, son gente que siente que se falló a sí misma. Por ejemplo, nos hablan mucho de Mads Mikkelsen, que él era como bailarín, que era como el más guapo del grupo, que era como el clásico que como que todos lo ven más probable a tener éxito. Y como que él creció con esa aura, ¿no? Así de, pues yo voy a ser un ganador, por así decirlo, o voy a cumplir lo que yo quiero. Y lo alcanzó la vida, así literal, ¿no? O sea, no se dio cuenta y ya estaba en un matrimonio arruinado, su familia distante, su trabajo aburrido. Entonces siento que tiene mucho que ver en hacer esa paz contigo y en
no dejarte como agarrar por ese fracaso, sino aprender de esas experiencias para poder ayudarte a ti, ayudar a los demás y aceptarte y no quedarte como en ese fracaso, sino convertirlo en algo positivo para ti. Así lo creo. La verdad es que esa frase, bueno, esa parte de la película, pues es como pues una reflexión dentro de la misma película, ¿no? Que si no te diste cuenta antes de qué está pasando y sobre qué va, te aclara un poco las cosas. Esta parte que dices de como de darte cuenta y despertar, también se ilustra mucho en que su esposa lo está engañando, ¿no? Que su esposa está engañando a Martin, y cuando ella ve este despertar en él, se empieza a sentir culpable porque ella ya avanzó, ¿no? Ella avanzó con su vida. Incluso le dice, ¿crees que te iba a esperar? ¿O tenía que esperar? Mocos. Ajá. Y es un momento muy intenso, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, uno personalmente ha tenido este tipo de relaciones y no sé si has estado en esta situación como de entumecimiento, de hastío con tu vida, pues siempre hay este momento que te trae de regreso a la realidad, que te despierta, así como lo ilustran ahí, ¿no? Y no es que sea el alcohol, sino como es de su nuevo approach, ¿no? Que tiene a su vida y a su realidad y a su personalidad, porque él cambia completamente, o sea, de ser como un tipo gris, monótono, aburrido, empieza como a poner más color. Obviamente al inicio es como con el aliciente del alcohol, pero solo es como, o sea, en ese punto de vista para él es como un empujoncito, ¿no? Y obviamente él lo aprovecha para hacer como en ese momento cosas positivas. Lo malo es para cuando como avanza la película, todos empiezan como a excederse. Llegan a una conclusión, tú la mencionabas hace rato, de decir, pues igual y cada quien tiene su propio nivel. Yo aguanto tal vez más que tú tal vez necesitas más que yo, no sé. Y es cuando se empieza como a descarriar, ahí a desvirtuar su experimento, ¿no? Sí. Sí, pues llegaste esta escena en el bar cuando desde antes en el departamento de uno de ellos mezclan muchas bebidas y quieren probar como este límite que tienen, pero pues como sabemos los límites no son los extremos, no son buenos, entonces van más allá del control que tienen sobre sí mismos y ahí es donde explota la situación, ¿no? Con su esposa, el entrenador de fútbol que incluso esconde botellas en el gimnasio y lo descubren, y que incluso llega borracho a la escuela, ¿no? Que es este momento en el que lo terminan corriendo, en el que vemos pues, que todo tiene consecuencias, ¿no? Sí, porque, o sea, la película no toma, digamos, una postura como rigorista en ningún sentido, ¿no? Ni para decir el alcohol es genial, ni para decir el alcohol es horrible, ¿no? O sea, creo que es muy humana la película en ese sentido, de dejarte ver como ambos lados de la moneda, por así decirlo. Y lo que dices, ¿no? De que todo extremo tiene consecuencia. Desde el extremo de apatía y desapego y desinterés, que era como el punto de partida, hasta el exceso, obviamente, pues, de las sustancias como el alcohol, que pues pueden devenir en muchísimos problemas. Así, eso creo. Así lo entendí yo. Para mí eso fue. Sí, no, sí. Me parece que sí explica eso la película. Bueno, mientras yo la veía me surgió una pregunta. ¿Tú crees que es una película dirigida al público masculino, a los hombres? Sí, pero por una cuestión, digamos, positiva, porque siento que muchas veces, digamos, en lo que se conoce como la masculinidad frágil y todo eso, o sea, como que a veces es muy difícil hablar, por ejemplo, de tu salud mental, de las adicciones, de la depresión, de todo esto. Siento que una manera más efectiva de hacer que, en este caso, hombres puedan como estar más o tomar más en cuenta este aspecto de sus vidas puede ser a través de películas como esta y como varias series y libros, otras cosas que hablan de lo mismo. Por ejemplo, me viene a la mente una que salió apenas que se llama The Iron Claw, que también es como sobre salud mental en hombres, entre otros chingo de temas. A veces como tener esa pausa de que admitas que puede que haya algo mal y cómo lo puedes solucionar es como
trago muy amargo que pasar, y siento que en ese sentido para un público masculino la película puede ser efectiva. Siento que en general para quien sea, esta es una gran película y es una gran manera de abordar estos temas, para quien sea, pero tal vez sí el público masculino puede como captar eso, y eso que no captaría tal vez en otra serie o en otra película que intentara decir lo mismo de otra manera. Siento que por lo mismo de la naturaleza del tema, muchas veces un hombre diría como, no, qué hueva, o no, ¿para qué? Pero siento que como en el mindset correcto de esta película sí te puede apretar como esos botones y hacerte reflexionar sobre ese tipo de cosas. ¿Tú cómo lo viste? Les confieso que la primera vez que la vi, hace 4 años, no vi todas las cosas que vi en esta ocasión, ¿no? Que digo, bueno, son lecciones muy valiosas y que me hubieran ayudado mucho en este momento de mi vida. Es como la típica película de que ves en la universidad, ¿no? Pero que la ves después y dices, ahí estaban las respuestas, no las vi. Que fue tu caso, literal. Sí, fue mi caso. O sea, yo tuve una situación así este año, que me abrió los ojos, que me despertó, que ya era como una monotonía igual como la que pasaba Mads. Y pues ahorita que la vi fue identificarme y decir, es que nos pasa a todos, ¿no? Y todos... Le pasó a Mads Mikkelsen. Le pasó a Mads Mikkelsen. Ajá, o sea, es algo muy común, es algo que tenemos que experimentar y que de lo que aprendemos muchísimo, ¿no? ¿Tú sabías que esta película la había escrito el director Thomas Vinterberg, pero era diferente cuando la escribió? No. Cuando la escribió era como uno de los personajes iba a ser su hija, y de hecho su hija iba a actuar como, o sea, el personaje de Mads iba a tener un hijo y una hija, y la hija iba a ser la hija de Thomas Vinterberg, el director, y iba a tener un mensaje más como de el alcohol en las personas más jóvenes, o sea, iba a tener más peso los hijos de él. Y ya la habían empezado a grabar, ya estaba el guión, ya estaba todo, llevaban un par de semanas grabando. Y la hija sufrió un accidente automovilístico, que creo que también tuvo que ver con alcohol, o sea, la chocaron, algo así, y falleció. Y falleció la muchacha, y el Vinterberg se dio una semana nada más de descanso, de duelo, y regresaron, reescribió el guión, y lo grabaron sobre la marcha con lo que había escrito en esa pausa. Entonces para él tuvo como un doble peso, súper cabrón, porque literal fue perder a su hija, tener como que enfrentar el duelo, y todo el crew apoyándolo y haciéndolo como sentir más en familia, porque acaba de pasar algo tan horrible. Está muy cañón, búscalo. No sabía eso, pero sí. Qué fuerte, ¿eh? Sí, o sea, la verdad. Y porque bueno, yo no creo que en la película se esté satanizando el uso del alcohol. Al contrario, es una forma en la que ellos lograron sentirse con más confianza en un nivel bajo, ¿no? Pero siempre existe este riesgo del descontrol, de seguirte con más, ¿no? Porque no te das cuenta y es más fácil tomarte otra que parar, ¿no? Pero sí. Y que en muchos sentidos, o sea, celebra la vida la película, porque veía también una opinión de otra persona en internet que decía que el final es el final perfecto, porque, spoiler del final, pero cuando vienen del funeral, literalmente es como, pues, ¿qué hubiera hecho mi amigo, no? O sea, no estaría llorando, no estaría nada, y se mezcla como el inicio y el fin, porque están con los chicos que van a empezar su vida profesional en la universidad, que acaban de terminar la prepa, y ellos vienen como del trauma y de perder a su amigo, pero está una fiesta, o sea, literalmente es una fiesta. Sí. Y ellos en lugar de tristear o de, no sé, de sentirse melancólicos o algo, pues se suman y se dejan ir, se liberan, y tienen como esa increíble escena que nos regala Mads con su coreografía perfecta. De jazz ballet. Uf, sí. Excelente escena. Véanla. Gran película, se las recomendamos muchísimo. Está en Movie. ¿Está en Movie? No me acuerdo, sí. Yo la vi ahí en un secreto. Ahí véanla, de seguro la encuentran. Pero véanla, vale muchísimo la pena. Bye. Con esto cerramos este episodio. Te lo cuento en una chela. ¿Sí? Salud. Gracias, salud.